Irak, país asiático del Oriente Próximo, considerado como la cuna de la civilización humana. Es una nación rica en historia y misterio. Es aquí donde se inventó la escritura y la rueda. Y también, según algunos investigadores del fenómeno ovni, fue el lugar elegido por una raza de seres extraterrestres para crear su propio mundo. En el episodio de hoy veremos el origen de los Anunnaki y su influencia en el nacimiento del hombre y el desarrollo de sus sociedades hasta la supuesta existencia de una puerta estelar oculta en un lugar de este país. ¿Estás preparado? Estas son 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. Irak. Número 1. Los dioses civilizadores. Muchos arqueólogos e historiadores sostienen que en la tierra de Mesopotamia, que pertenece hoy a la actual Irak, se desarrollaron las primeras civilizaciones de la humanidad. La más antigua que se tiene conocimiento fue la civilización sumeria, que se cree surgió en los años 3500 y 3300 a.C., pero también fue centro de la cultura acadia, nacida en el año 2300, la babilónica de 1800 y la asiria de 1810 antes de nuestra era. Además, en ese territorio se originaron diversas ramas del conocimiento humano que revolucionó nuestra historia, como la escritura cuneiforme y la literatura, ciencias como la medicina y las matemáticas con su sistema de numeración basada en el número 60, que nos da la base de nuestros 60 minutos, las 24 horas del día y el círculo de 360 grados, la elaboración de mapas y también la astronomía, con el reconocimiento de planetas, estrellas, la predicción de eclipses y solsticios. Con ello, se dio origen también a la astronomía. Pero es su religión en lo que muchos investigadores del fenómeno ovni, creyentes en la teoría de los alienígenas ancestrales, ven claros indicios de la presencia de seres extraterrestres en nuestro planeta. Para ellos, fueron estos dioses quienes no solo le dieron vida a los seres humanos, sino que además le entregaron a esas primeras civilizaciones las herramientas y los conocimientos que necesitaron para poder desarrollarse. Su religión fue politeísta y tuvo como principales dioses a Anu, dios del cielo y padre de todos los dioses; Enki, dios de la sabiduría, quien fue el creador del hombre; Nannar, dios de la luna; Utu, dios del sol; o Enlil, dios de la agricultura. Sabemos por documentación que tuvieron 3.600 divinidades. De esas 3.600, aproximadamente conocemos unas 3.000. Conocemos los nombres de casi todas de ellas, pero no su contenido teológico. Pero no obstante, tenemos grandes panteones, porque cada ciudad tuvo un panteón específico y quedaron estructurados por orden de importancia, incluso numérica, porque al dios más importante, al dios An, se le dio la cifra 60 y ahí fueron disminuyendo hacia abajo. La luna para los mesopotámicos era más importante que el sol. La luna le sirvió de base de referencia para el calendario. Es el dios Nannar, que significa brillante. Luego los acadios y babilonios al nombre Nannar se lo cambiaron y le dieron el nombre de Sin. Y en segundo lugar estaba el dios Sol, a quien llaman Utu, y luego los acadios le llaman Samas. Es el dios de la justicia, porque en Mesopotamia la temperatura normal a la sombra son 50 grados y naturalmente es un sol de justicia, vulgarmente hablando. Es más, muchos investigadores ven en su mitología muchas historias que habrían influenciado luego en distintas religiones antiguas, como la judía, en que se leen episodios muy parecidos como la creación del hombre, el jardín del Edén, el diluvio universal, los ángeles, la historia de Job, entre otros. 1.1. Los que bajaron del cielo a la tierra. Una de las religiones nacidas en esta región y que genera en la actualidad gran polémica sobre su posible vínculo con la existencia de seres extraterrestres es la religión sumeria y sus dioses llamados Anunnaki. El escritor estadounidense Zecharia Sitchin
Luego de leer y traducir varias tablillas de arcilla sumerias, publicó en 1976 su obra, El Duodécimo Planeta, en que postulaba la teoría que estos dioses habían llegado a la Tierra hace 450.000 años, procedentes del planeta Nibiru, un supuesto planeta que existía dentro de nuestro sistema solar. Nosotros descubrimos todos los planetas en los últimos 150 años. Antes de eso, nosotros no sabíamos de Urano, Neptuno y Plutón. Y esto ya muestra todos los planetas. Y más que eso, entre Marte y Júpiter, ellos muestran un planeta más. Y este es el planeta del cual vinieron los dioses. Estos dioses que tenían 3 metros de altura, piel blanca, cabellos largos y barba, habrían creado al ser humano haciendo uso de la ingeniería genética con el objetivo de usarlo como esclavos en sus minas de África, América del Sur y Mesopotamia, con el fin de obtener minerales y metales como el oro. En Centroamérica, en algún momento después del diluvio, estas personas no podían obtener oro en el sudeste de África, porque estaba cubierto de agua. Entonces cruzaron el océano hacia América. En Perú, más que nada para el oro, y en otras partes para minerales, no necesariamente metales. Más al sur, en Sudamérica, como en Chile, más probablemente para el cobre. Usted sabe que en Chile se descubrieron momias que tienen una fecha más antigua, supuestamente, que los hombres que cruzaron el estrecho de Bering. Cuando vinieron acá, sus intenciones no fueron crearnos. Vinieron por sus propias razones, pero terminaron creándonos, compartiendo conocimiento y tecnología con nosotros. Esta teoría es rechazada por científicos e historiadores al señalar que hay errores en las traducciones hechas por Sitchin. No obstante, los creyentes en esta hipótesis consideran que más allá del trabajo de Sitchin, existen en el mundo distintos relatos de culturas antiguas que hablan de estos dioses venidos del cielo para crear al ser humano y ayudarlos en su desarrollo. Otro mito mesopotámico que narra una historia similar sobre el origen del hombre se encuentra en el texto llamado Enuma Elish, que data del año 1900 a.C., perteneciente a la cultura babilónica, que también nos habla sobre dioses venidos de otro mundo con forma humana, aunque con rasgos de reptil, que crearon al primer ser humano llamado Adamo. Luego crearían otros seres para ser explotados en las minas y beneficiar a los Anunnakis. ¿Y tú? ¿Qué crees? ¿Es posible que los seres humanos seamos creaciones de civilizaciones extraterrestres y ellos nos hayan dado los conocimientos de nuestro desarrollo? Número 2. Figuras reptiloides. Pero, ¿existen más evidencias de la presencia de estos dioses extraterrestres más allá de los relatos religiosos o mitológicos? En el yacimiento arqueológico de Tel al-Ubaid, entre los años 1919 y 1937, se realizaron diversas excavaciones, entre las que se encontraron diversos artefactos presumerios de 7.000 años de antigüedad. No obstante, lo que más llamó la atención de los arqueólogos fue el hallazgo de unas estatuas que representaban figuras humanoides con características de lagartos, con cabezas largas y ojos rasgados. Uno de estos seres, de aspecto femenino, tiene entre sus brazos un bebé, también de apariencia reptiliana, dándole de lactar. Hasta la fecha, se desconocen los orígenes de esta civilización ubaidina, aunque se cree que surgió entre el 4000 y el 5500 a.C. También se sabe que era una civilización sumamente avanzada, cuyo pueblo vivía en las aldeas con casas de adobe, cultivaban la tierra con riego, tenían calles pavimentadas y equipos para procesar los alimentos.
por qué esta cultura decidió representar a sus dioses con forma de reptil. Pero los ubaidinos no fueron los únicos. Los sumerios tenían en su religión unos seres llamados Igigi, dioses de menor importancia que trabajaban para los Anunnaki en las minas, antes que esta tarea fuera destinada a los seres humanos. Estas divinidades eran representadas con ojos grandes y almendrados que hacen recordar mucho a las descripciones actuales de los típicos grises. Curiosamente, este tipo de representaciones de seres reptilianos no son únicos en esta región. Otras culturas antiguas de otras partes del mundo también han retratado a estos seres en su arte más sagrado. Tenemos a las estatuas Nomoli, encontradas en Sierra Leona, en África, que tienen forma humanoide, pero con rostro de reptiles y anfibios, y se cree que tienen una antigüedad de 17.000 años. O las llamadas estatuas de dioses serpientes de Japón, o los nagas en la India, entre otros. ¿Crees que estos seres extraterrestres de forma reptiliana realmente existieron? ¿Consideras que estas estatuas son solo una cuestión de creatividad artística o eran fieles representaciones de criaturas de otros mundos que tuvieron contacto con los pueblos? Número 3. El mapa estelar de Nínive. En el Museo Británico se expone una tablilla de arcilla llamada Planisferio Sumerio, que contiene una serie de inscripciones cuneiformes y gráficos que describirían un evento estelar ocurrido el 29 de junio del año 3123 a.C. Este objeto sería una copia del texto que habría sido elaborado por un astrónomo sumerio hace 5000 años y que fue encontrado en las bibliotecas subterráneas del rey Arsubanipal, ubicada en Nínive, en la actual ciudad de Mosul, en Irak. Este mapa estelar tiene 14.1 centímetros de diámetro y un espesor de 3,2 centímetros. Si bien el disco está incompleto, pues falta un 40% del texto original, se puede ver que la mitad de la tabla registra las posiciones de diversos planetas y nubes, mientras que la otra mitad detalla la presencia de un objeto enorme que volaba a gran velocidad en el cielo y que fue descrito en el disco como una bola de piedra blanca que se acerca. ¿Qué pudo ser esa bola blanca? Oficialmente, la interpretación de la mayoría de arqueólogos es que haría referencia a un asteroide de 1 kilómetro de diámetro que se estrelló en los Alpes austriacos, en Kofels, y que generó un impacto catastrófico cuyas consecuencias pudieron ser observadas y sentidas en varias partes del mundo. Los historiadores creen que el hecho explicaría los antiguos mitos de varias culturas antiguas sobre la destrucción de ciudades por fuego que cae del cielo, como puede ser el relato bíblico de Sodoma y Gomorra. Sin embargo, aunque no hay pruebas concluyentes que puedan confirmar esta teoría, y para muchos tampoco hay evidencia que los sumerios pudieran hacer registros astronómicos con tanta precisión. Es por ello que otros investigadores creen que la tablilla es un astrolabio, es decir, un instrumento astronómico que sirve para determinar la altitud, la longitud, altura y la posición de los cuerpos celestes en el espacio. Pero, ¿y si esta tablilla sumeria en realidad reflejaba algo más? Hay quienes van más allá y consideran que en este disco podría estar la clave de la procedencia de los dioses, una especie de mapa en donde estaría registrado el hogar de sus dioses, los Anunnaki. Cesaria Sitchin nos dice que el disco marca el camino que recorrió el dios Enlil desde Nibiru para llegar a la Tierra. Además, que narra las instrucciones o indicaciones que pudo tener en ese viaje, como la línea de descenso de su nave a través de nubes de vapor. Número 4. Etemenanki, la escalera hacia los dioses.
Pero estas no son las únicas pruebas que confirmarían la existencia de una raza de seres extraterrestres que tuvieron un contacto con las antiguas civilizaciones de Mesopotamia. Para los creyentes en los antiguos astronautas, uno de los restos arquitectónicos que da cuenta de esta intervención alienígena en nuestro mundo son los templos construidos en todo este territorio del Medio Oriente, específicamente de los llamados zigurat, que en lenguaje acadio significa construir en lo alto, y que eran pirámides escalonadas hechas de 3 a 7 niveles, acompañadas por escaleras para subir hasta la cima, en donde se encontraba un templo de adoración a los dioses. Uno de los templos más importantes fue el llamado Etemenanki, o templo de la creación del cielo y de la tierra, que era un zigurat dedicado al dios Marduk y que fue construido en la ciudad de Babilonia, probablemente en el año 1800 a.C. Este templo tiene una base triangular y 7 pisos que sumaban una altura de 91 metros. Una vez más, tal como sucede con las esculturas reptiloides, podemos apreciar que este tipo de construcciones de forma piramidal, que tenían como fin la creación de un lugar sagrado para entrar en contacto con esos dioses venidos de las estrellas, las podemos ver en varias partes del mundo, construida además por civilizaciones muy antiguas, no solo en Egipto, sino también en varios países de Asia, como en China, o en América, como México y Perú. ¿Coincidencia o hay algo más? Marduk era una deidad principal de la mitología babilónica y era representado con forma humana, pero siempre acompañado de un dragón o serpiente, llamado Mashusu, cuya imagen es muy característica de los seres reptilianos. ¿Es que acaso este ser formó parte de los llamados arquitectos que enseñaron a las civilizaciones antiguas cómo construir los templos para que ellos sean adorados? Una especie de arquitectura alienígena cuyas formas y estilo fue enseñada por estos dioses civilizatorios? Hay más. Algunos creyentes de la teoría de los Anunnaki consideran que este templo fue el que inspiró el relato bíblico de la Torre de Babel, y que no fue Dios, sino esta raza de extraterrestres quien la destruyó. Número 5. ¿Un aeropuerto de hace 5000 años? ¿Es posible que estos dioses venidos de otros mundos no solo le dijeran a estas primeras civilizaciones terrestres cómo deberían construir los templos para adorarlos, sino también les ordenaron la construcción de una especie de aeropuerto en donde pudieran aterrizar sus naves? Algunos creyentes de las teorías de los alienígenas ancestrales creen que sí. En la gobernación iraquí de Di-Qar, ubicada al sur de este país, se encontraría una especie de aeropuerto que tendría unos 5000 años de antigüedad, en donde los antiguos sumerios no solo recibían a sus dioses venidos de las estrellas, sino que también era usado por esta civilización para viajar al espacio. Uno de los creyentes de esta teoría es nada menos que el exministro de Transporte de Irak, Qasem Finhan, quien en 2016 dio unas declaraciones que sorprendieron a los periodistas al decir que la civilización sumeria realizaba viajes espaciales y no solo eso, sino que además fueron ellos los descubridores del planeta Plutón. El funcionario justificó sus declaraciones citando el trabajo de Cesaria Sitchin y del investigador ruso Samuel Kramer, quien fue un destacado investigador de la cultura sumeria y un gran analista de su mitología y de sus ideas sobre el sistema solar. La historia nos dice que el primer viaje tripulado al espacio se realizó en 1957 con el cosmonauta soviético Yuri Gagarin, y que fue en 1930 cuando el astrónomo estadounidense Clyde William Tombaugh descubrió Plutón. Pero más allá de esto, la creencia de que existirían lugares en el mundo especiales para recibir a las naves de seres extraterrestres es muy popular entre algunos ufólogos. Muchos creyentes en la teoría de los antiguos astronautas creen que las líneas de Nazca en Perú eran una especie de guías que permitía el aterrizaje de estas naves espaciales. Lo mismo sucede con otros lugares de poder, como pueden ser Baalbek en el Líbano o Stonehenge en Inglaterra.
Es probable que esta especie de aeropuertos existieran y fueran utilizados por civilizaciones extraterrestres aquí en la Tierra. Avistamientos de ovnis. Pero los misterios del fenómeno ovni en Irak no solo se limitan a su pasado. En la actualidad, muchos iraquíes aseguran haber visto este tipo de objetos voladores. Uno de los más recientes ocurrió el 19 de marzo de 2003, cuando civiles y militares observaron luces cercanas a la ciudad de Kirkuk, ubicada al norte del país. Curiosamente, esta fecha coincidió con el inicio de la guerra entre Irak y los Estados Unidos. A pesar de ello, los testigos afirmaron que aquellas luces en los cielos no se parecían a aviones, misiles o ningún tipo de ataque aéreo. Otro avistamiento fue el del soldado Charles E. Ratley, quien logró tomar una fotografía de un supuesto ovni cuando este pasaba al lado de un helicóptero Apache Attack. Entre agosto y septiembre de 2008, soldados estadounidenses aseguraron haber visto varias bolas luminosas volando por la noche sobre la ciudad de Bagdad. Estas luces no podían ser consideradas aviones de guerra debido a que mostraban una gran velocidad y realizaban movimientos erráticos y bruscos sin emitir ningún tipo de sonido. Además, según la descripción de estos soldados, los objetos habrían volado muy cerca del suelo, por lo que se descartó que fueran drones o vehículos aéreos no tripulados. Otro video controversial y que dio pie a muchas interpretaciones fue la grabación de 1998 de 3 luces en forma triangular sobrevolando la ciudad de Bagdad y que luego de unos segundos desaparecen de la vista. Lastly, dating from 1998, a triangular object over Baghdad that disappears as quickly as it arrives. Sin embargo, uno de los videos más populares en internet fue el grabado el 1 de mayo de 2008, cuando un grupo de marines registró en la noche una serie de extrañas columnas luminosas en el cielo. Los soldados decidieron grabar este extraño hecho con sus cámaras de visión nocturna. En la actualidad, los expertos señalan que lo visto por los soldados podría tratarse de un fenómeno natural llamado pilares de luz, que suelen ser muy comunes en territorios de bajas temperaturas. Sin embargo, hay quienes creen que lo grabado por los marines no se parece en nada con este tipo de fenómenos. Los escépticos señalan que muchos de estos avistamientos pueden explicarse simplemente con aviones o armamento militar, sobre todo en tiempos de guerra. Sin embargo, los investigadores sostienen que justamente este tipo de situaciones son las que atraen el fenómeno. ¿Tú qué crees? Número 7. A la casa de un ser extraterrestre. Durante la guerra de Irak, los soldados estadounidenses fueron testigos de extrañas historias sobre criaturas humanoides que parecían venir de otro mundo. En el libro Phantom and Monster: Stranger Encounters de Lone Striker, se narra la historia de un soldado que trabajó en Irak y Afganistán entre los años 2004 y 2009 como parte de la Unidad de Investigaciones Criminales del Ejército de los Estados Unidos. En el 2005 fue destacado a la Unidad de Infantería del Ejército en la gobernación de Soleimania, ubicada en la región de Kurdistán, al noreste de Irak. Allí, escuchó relatos de los lugareños que aseguraban ser acosados por un extraño ser que era descrito como una criatura humanoide, muy alta y con brazos y piernas muy largos, que además tenía gusto por la carne humana. En un principio, el testigo creyó que se trataba de un soldado que había enloquecido, quizá por el estrés de la guerra, y que empezó a atacar y a asesinar a estos pobladores. Sin embargo, todo cambió cuando él mismo vivió una experiencia inexplicable. Cuenta que una noche, cuando estaba revisando unos informes con el líder del escuadrón, escuchó un grito estridente y sobrenatural. Ambos salieron a investigar la procedencia de este grito, mientras que los aldeanos corrían aterrorizados a sus hogares. El grito,
que era una mezcla de sonido humano y aullido animal, se repitió varias veces más. Nadie en el lugar podía describir o identificar ese grito. Los soldados usaban sus aparatos de visión nocturna y sus luces de alta intensidad, pero no encontraron ninguna huella o rastro de ninguna criatura. Por más que el soldado consultó a expertos y lugareños sobre qué animal pudo realizar ese sonido, no halló respuestas. Lo curioso es que este ser extremadamente alto y violento se ha visto también en otros países de la región, como Afganistán. En ese país, un grupo de soldados se topó en la noche con este ser. Recuerdan que la criatura tenía unos ojos tan brillantes y de color rojo como la sangre que sus aparatos de visión nocturna dejaron de funcionar. Otro de los soldados analizó su calor corporal y notó que, si bien sus ojos eran muy calientes, el resto de su cuerpo era frío. Luego de unos minutos, el extraño humanoide desapareció. La descripción de esta criatura recuerda mucho a otras que también se han descrito con los mismos ojos rojos muy brillantes. El famoso caso Varginha en Brasil, en la que un grupo de jóvenes vieron a un supuesto ser extraterrestre que tenía estas características. O el caso del Mothman o hombre polilla, una especie de monstruo de enorme tamaño y con alas que también tienen estos ojos rojos. Por un lado tenemos a un ser extraterrestre y por el otro a un ser críptido. ¿Cuál es el origen de estas criaturas? ¿Es que acaso ambas tienen una misma fuente o tienen la misma naturaleza? ¿Qué pudo ser aquella criatura aparecida en Irak y Afganistán? Es probable que todo no haya sido más que una confusión, o es que en estos desiertos habitan seres de un origen desconocido capaces de matar y devorar personas. Because of all that's been going on and the evidence that we've been getting from sightings of different types of flying beings, even other cryptids like Bigfoot, Dogman, upright canines and such, I believe they're ultra-terrestrials. And when I mean ultra-terrestrials, that these beings have the ability to move in and out of our Earth plane and another dimension, a linear dimension to ours. That they either exist on one other dimension or several other dimensions, that we don't know. But you look at the phenomena in general with cryptids, there's never a body. There's very little physical evidence of these things. What photographic evidence we do have for the most part is very sketchy. They're fleeting sightings. We haven't caught one of them. It just seems that there's a reason why that's happening. And I believe that the ultra-terrestrial theory at this time, until I'm proven wrong, I think that's the most logical explanation at this point. ¿Y tú? ¿Cuál crees que puede ser el origen de esta criatura? ¿Seres extraterrestres o de otra dimensión? Número 8. OVNI intentó aterrizar en base militar. La investigadora y ufóloga estadounidense Linda Moulton Howe dio a conocer en su canal de YouTube que una gran nave no fabricada por el ser humano intentó aterrizar en una base militar en Irak. Según el testimonio que le contó un alto mando militar ya retirado, el hecho se produjo una noche de octubre de 2009 en la base operativa de los Estados Unidos llamada Sykes, ubicada en la provincia de Nínive, a unos pocos kilómetros de Tal Afar. Esta base tenía una pista de aterrizaje de unos 3 kilómetros de longitud y era un importante punto de avanzada militar tanto para el combate como para las operaciones tácticas de los estadounidenses. Ese día, alrededor de las 11 de la noche, el testigo vio aparecer sobre el final de la pista de aterrizaje una enorme nave con forma de boomerang, de color negro, con 4 luces circulares en cada ala y una luz muy potente en la parte central. El objeto descendió directamente sobre la pista y era tan grande que ocupó todo el ancho de ella. Luego, sin tocar tierra, dio un giro muy suave a la derecha para luego ascender
otra vez y desaparecer de la vista del soldado. Una de las características que sorprendió al militar es que la nave, al hacer el giro, no lo hizo como lo hace cualquier avión convencional, sino que se elevó como si fuera un elevador. The left wing didn't come up, right wing didn't go down, didn't do a F-16 or F-18 type maneuver. It was flat. Just rotating. Just did a right turn, went parallel to the runway, and started gaining altitude. It wasn't going up like an aircraft. It was going up like an elevator. The thing is, this is real. I saw it happen, and it did happen. Este testimonio es muy importante, ya que el testigo es capaz de reconocer todo tipo de nave, incluso las de última generación. El hecho que el militar desconociera el objeto llama mucho la atención. Además, según él, desafiaba todo tipo de tecnología aérea conocida. Cuenta el testigo que este hecho fue ocultado por las autoridades de su país. ¿Por qué un ovni aparecería justo en esta zona de guerra como Irak? ¿Y por qué dejarse ver de esta manera? ¿Cuál era su propósito? Número 9. UFO Crash en Irak. Algunos investigadores del fenómeno ovni creen que en julio de 1989 un objeto volador no identificado se habría estrellado cerca de la ciudad de Kirkuk. El objeto tenía una forma muy parecida a la de una bala, con la parte delantera terminada en punta, como un cono, y la parte trasera plana. Además, el artefacto medía unos 12 metros de largo y 2,5 metros de diámetro. Su color era plateado metálico que reflejaba la luz del sol. Se cuenta que en el interior de la nave se encontró el cuerpo de un alienígena que murió debido al accidente. Este tenía 1,5 metros de estatura, tenía una cabeza grande, al igual que sus ojos, y tenía 4 dedos en cada mano. Otro ser alienígena habría escapado por la parte posterior de la nave, pero unos días más tarde fue capturado por soldados iraquíes en una zona montañosa, muy cerca del lugar del estrellamiento. Los militares llevaron los restos de la nave, así como el cuerpo sin vida del ser extraterrestre, a una base secreta y subterránea ubicada en la provincia de Erbil. En tanto, la criatura sobreviviente fue llevada a un búnker cerca de Bagdad, o Tikrit, aunque fallecería luego de 2 semanas. Una vez muerto, su cuerpo fue llevado al hangar de Erbil. Se dice que tiempo después, el entonces presidente de ese país, Saddam Hussein, junto con sus aliados más confiables, visitó esta base militar secreta y pudo ver tanto la nave extraterrestre como los cuerpos de los alienígenas. Algunos creyentes en las teorías de la conspiración creen que en el 2003, una vez iniciada la guerra contra Irak, una de las principales misiones de los Estados Unidos era encontrar esa nave y esos cuerpos extraterrestres. Sin embargo, Saddam ya había dado la orden de destruir la entrada a la base y de esta manera enterrar tanto la nave como los cuerpos, para evitar que caigan en manos de los estadounidenses. Número 10. ¿Una puerta estelar en Irak? Hay quienes creen que si los extraterrestres viajaban por el espacio, no necesitan aeropuertos como nosotros los humanos. Su tecnología es tan avanzada que es posible que necesiten portales estelares que les permitan viajar de distancias siderales hasta nuestro planeta. En el caso de Irak, algunos ufólogos e investigadores ligados a la teoría de la conspiración creen que en este país existiría un portal que data de la época de la antigua civilización sumeria y que se habría mantenido intacto hasta nuestra actualidad. Este portal, llamado en inglés Stargate, habría permitido a la raza alienígena de los Anunnaki trasladarse desde su planeta Nibiru hasta Mesopotamia, dándoles una mayor y más fluida presencia dentro de nuestro planeta. Un portal iraquí habría estado ubicado a unos 370 kilómetros de Bagdad, en una ciudad conocida como Ur, dentro del gran templo Sigurat dedicado al dios lunar Nannar. Pero, ¿es esto posible o es algo sacado de las películas de ciencia ficción? El doctor Michael Salla,
un pionero en el tema de la exopolítica, sostiene que una de las principales razones que motivó a los Estados Unidos a invadir Irak en el año 2003 fue porque quería acceder a esta y otras tecnologías extraterrestres. Entonces, cuando llegamos a un lugar como Irak, lo que tenemos es un montón de evidencia de lo que motivó la intervención de los Estados Unidos. No fue en realidad una búsqueda de armas de destrucción masiva, que fue lo que la administración de Bush afirmó que existía, sino que fue una búsqueda por tecnología exótica, artefactos extraterrestres que de alguna forma podrían ser un peligro para las agencias de seguridad. Estas habían estado monopolizando información sobre artefactos y tecnologías extraterrestres desde la Segunda Guerra Mundial. Aunque parezca extraño, Irak no sería el único país en donde se encontrarían estos portales estelares. Muchos investigadores ligados al fenómeno OVNI creen que estos portales espaciales existen en distintas partes del mundo, sobre todo en antiguos monumentos arqueológicos y lugares de poder. Tenemos las pirámides de Egipto, las construcciones de Stonehenge en Inglaterra o el templo de Göbekli Tepe en Turquía. Y en Latinoamérica son conocidas las puertas de Hayumarca en Perú, Tiahuanaco en Bolivia o en Capilla del Monte en Argentina y muchas otras más. Y dime, ¿tú qué piensas? ¿Es probable que este haya sido el medio que tuvieron los seres extraterrestres para tener contacto con civilizaciones tan antiguas como la cultura sumeria? ¿O crees que es pura especulación y fantasía? En el episodio de hoy hemos reflexionado sobre el origen de la civilización humana y de sus conocimientos. ¿Crees que fueron estos dioses, venidos de otros planetas, quienes nos crearon y ayudaron a nuestro desarrollo? Nos vemos en un siguiente capítulo de Alien Evidence.